Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para mí de verdad es un honor poder compartir con ustedes en este día las cosas preciosas que Dios está haciendo y estoy agradecida a Dios por el tiempo que nos ha permitido vivir. Como te dije, soy pastora de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road, allí en Houston. Esto es entre Memorial y Briar Forest. Y la verdad que me gustaría invitarte a que puedas compartir con nosotros. Dios está haciendo cosas tremendas, cosas maravillosas en nuestro medio y sé que de muchas maneras Dios está trayendo revelación a su pueblo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos emocionantes y por lo tanto la obra que Dios está haciendo en nosotros por su Espíritu Santo es una obra para que seamos sus colaboradores en este tiempo. También quiero decirte que durante nuestro tiempo de programación tenemos una línea de oración abierta, el 713-408-3068. Estamos a tu orden, llámanos, hay gente esperando por tu llamada. Y si quisieras conocer más de nosotros, puedes entrar en nuestra página, en la web, el www.globaladvancedchurch.org o www.facebook.com/Corey Gómez. Y quiero decirte que todos los materiales, todos los bosquejos que yo comparto con ustedes, que mi esposo, el pastor Luis, comparte con ustedes, los pueden encontrar allí, están disponibles, pueden bajarlos y pueden estudiarlos. Para nosotros de verdad es de muchísimo gozo cuando el pueblo de Dios es edificado. Y si nosotros podemos ser instrumentos en las manos del Señor para edificarte y para ayudarte a crecer, entonces pues para nosotros es de bendición. En este día quisiera iniciar una nueva serie y voy a estudiar en esta oportunidad este personaje, Nehemías, y quiero titular esta serie Sabiduría y Estrategia de Dios para edificar en tiempos difíciles. Sabemos que estamos viviendo tiempos realmente difíciles, y no me quiero quedar solamente el hecho de, como iglesia, estamos enfrentando tiempos muy fuertes y la guerra en contra de la iglesia se ha arreciado en todas las áreas. Pero en todos los órdenes estamos enfrentando situaciones sumamente fuertes, como naciones, como comunidades, como etnias. Estamos enfrentando situaciones verdaderamente difíciles. El temor, la angustia se ha apoderado de muchísimas personas en este tiempo, porque pues muchísima gente está mirando como que viene un cataclismo en contra de las naciones de la tierra. Ciertamente la palabra de Dios nos habla a través y nos establece que en los últimos tiempos nosotros vamos a ver una serie de calamidades viniendo a las naciones. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y es precisa cuando nos establece a nosotros los hijos de Dios. Nos da promesas que nos permiten mantenernos firmes en medio de las tormentas que nos corresponden vivir, y sobre todo en los tiempos difíciles el Señor nos entrega una palabra o nos entrega sus promesas, que son las que nos permiten caminar con muchísima certeza, que nos permiten caminar con seguridad, sabiendo que nuestro Dios es fiel, sabiendo que nuestro Dios es poderoso por encima de todas las cosas, y que la iglesia del Señor, no importa lo que viva, va a permanecer firme. Dice la palabra que ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Este personaje, Nehemías, es un personaje sumamente interesante y pues si las personas, generalmente es un personaje bastante conocido por el pueblo de Cristo. Sin embargo, quiero ver con ustedes durante esta serie principios que considero relevantes para nosotros en este tiempo, porque tenemos, vamos a decir, realidades que pudiéramos decir comunes, tanto al tiempo que le correspondió vivir a Nehemías como a nosotros. Quisiera que viéramos, hay un pasaje en Santiago, capítulo 2, verso 14, que ha llamado muchísimo mi atención, porque el apóstol Santiago aquí está haciendo una declaración que a muchísima gente que le parece muy fuerte, especialmente por ciertas doctrinas que hemos tenido dentro de la iglesia. Pero Santiago trae un equilibrio a lo que es la vida de la fe, trae un equilibrio sumamente práctico a lo que significa o a lo que implica caminar en fe. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por
¿podrá la fe salvarle? Permíteme repetírtelo, es Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esto es sumamente fuerte porque el apóstol está haciendo aquí una pregunta que tiene su, vamos a decir, con una retórica que nos lleva a una reflexión profunda, y está diciendo, si hiciéramos esta pregunta, la cambiáramos a una forma afirmativa, la oración, podríamos decir, la fe no aprovecha de nada si no va acompañada de obras. Y si no va acompañada de obras, la fe no puede salvar a nadie. Eso es lo que en realidad está diciendo el apóstol. Ahora, a mí me gustaría que desglosáramos, porque como te digo, el tema que quiero tratar con ustedes, esta nueva serie, se llama Sabiduría y Estrategia para edificar, para restaurar en medio de tiempos difíciles. Y estamos en un momento donde como cuerpo de Cristo estamos necesitados, estamos urgidos de recibir, de ser, vamos a decir, impregnados, impactados por un nuevo nivel de fe en Dios, por la fe del tipo de Dios. En Romanos capítulo 12, me gustaría empezar con una introducción. En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo habla a la iglesia y le exhorta a caminar en una mente renovada. El apóstol inicia ese pasaje diciendo: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es un culto racional. Este es el culto que realmente, dice una versión, Dios espera. Dice, y aquí nosotros estamos mirando al apóstol no solamente cómo nos está exhortando a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, pero que esa manera de pensar sea consona con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está diciendo. Una de las cosas interesantes cuando se estudia, por ejemplo, culturas, cuando estudiamos lo que es la dinámica de las culturas, de las naciones, encontramos que la cultura cambia aproximadamente cada 3 a 5 años. Pero los eclesiólogos dicen que la Iglesia de Cristo ha venido cambiando en el ritmo histórico entre 30 a 50 años. Esto es muy importante porque uno de los problemas que y siempre me gusta hacer diferencia entre lo que es la iglesia institucional y la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia institucional es ese organismo que, aunque es un organismo aparentemente vivo, tiene estructuras sumamente rígidas que le impiden hacer cambios. Sin embargo, la iglesia de Cristo es un organismo vivo, es un cuerpo cuya cabeza es el Señor y que puede caminar a lo largo de la historia no como un recipiente de hechos que le rodean, pero como un organismo, como una institución divina que por donde quiera que va marcando la historia y va haciendo historia. Ahora, el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, cuando nos dice que es necesario que nosotros cambiemos nuestro paradigma, que cambiemos nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar se traduce en nuestra manera de vivir. Una de las cosas que nosotros podemos aplicarlo es al liderazgo. Hemos tenido tristemente en la Iglesia de Cristo un liderazgo bastante rígido en lo que respecta a cómo impactar las naciones, cómo impactar las comunidades, cómo impactar la cultura con una mentalidad de reino. Por lo que te estoy diciendo, son estructuras sumamente rígidas, estructuras sumamente, vamos a decir, que hemos heredado y que consideramos no pueden ser cambiadas. Ahora quiero que entiendas algo, yo no estoy hablando de los principios o valores del reino que son incambiables, porque los principios del reino simplemente trascienden al tiempo y trascienden al espacio. Pero estoy hablando de lo que sería metodologías y estrategias como iglesia que hemos venido implementando y que simplemente nos han dejado fuera en el tiempo de Dios. Ahora bien, cuando el apóstol, volviendo aquí a este pasaje, nos exhorta a que nosotros podamos renovarnos en nuestra mente, te vuelvo a decir, hay una progresión en general, y quiero que lo veas así, que declina. Y los sociólogos, haciendo un estudio de lo que es la dinámica en las sociedades, hay 3 cosas bien interesantes que ocurren en las sociedades. Una es que cuando algo nuevo ocurre, se le da el nombre de movimiento. Y nosotros hemos asumido como iglesia también eso. Cuando Dios está haciendo algo nuevo, lo hemos llamado un mover de Dios.
Pero el problema viene cuando ya no escuchamos de la nueva revelación, cuando ya no escuchamos a Dios trayéndonos una palabra fresca. Resulta ser que la iglesia, en lugar de caminar en esa frescura para poder renovarse todos los días, porque te digo, el apóstol dice, te ruego que te renueves en tu mente. Cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando dejamos de recibir por el Espíritu Santo esa revelación que viene del Padre, entonces empezamos a tener como iglesia lo que se llama un mantenimiento. Empezamos ahora es a mantener estructuras, empezamos ahora es a mantener organizaciones, empezamos ahora es a administrar lo que Dios en una oportunidad dio. Pero cuando definitivamente la revelación se para, entonces la iglesia ha tendido a ser monumentos. Y esta es la razón por la cual encontramos en este momento de la historia tan interesante, tan intenso que nos ha correspondido vivir, encontramos un gran sector de la iglesia, un fuerte grupo de liderazgo, no solamente de la ciudad, pero de la iglesia en general en las naciones de la tierra, que simplemente están remembrando las cosas que ocurrieron a principios del siglo pasado, cosas que Dios hizo, y simplemente nos quedamos en recordar la historia y tratar de extraer los principios de las cosas que Dios reveló en ese tiempo. Y nos olvidamos que Dios es un Dios dinámico de la misma manera que el mundo es un mundo dinámico. Y la iglesia de Cristo necesita entonces cambiar, pero cambiar fundamentado en una revelación que viene del Padre para que podamos ser relevantes en el tiempo y en el espacio que nos ha correspondido. Ahora, fíjate esto, es importante cuando nosotros podemos entender lo que Dios hace, cuando Dios empieza a traernos revelación, Dios empieza a cambiar el odre, Dios empieza a cambiar a su pueblo, Dios empieza a cambiarnos a nosotros como vasos que somos útiles para su reino. Y esta revelación siempre va a resultar o siempre va a tener como consecuencia una reforma. Es interesante porque en Hebreos 9:10, cuando se utiliza la palabra reforma, esta palabra en el griego es la palabra diórtosis, es la palabra de donde viene enderezar y que sugiere en su concepto en el original cambios estructurales. Vuelvo a repetir, cuando Dios empieza a traer una revelación, nosotros empezamos a ser reformados en nuestras estructuras. Una iglesia que permanece intacta en su estructura es una iglesia que ha dejado de recibir revelación de Dios. Ahora, cuando la reforma se produce en nuestras vidas, cuando la reforma se produce en nuestras congregaciones, necesariamente va a producir restauración. Y la restauración siempre va a traer una transformación. Ahora, quisiera ver por un momento que iniciáramos en esta serie sobre Nehemías. Nehemías, como te decía, le corresponde vivir un tiempo sumamente difícil. Encontramos, ¿verdad?, que ya para ese momento Nehemías estaba viviendo fuera de Jerusalén, todavía era en el imperio persa, era el copero del rey. Sin embargo, ya para ese momento en Jerusalén habían llegado judíos que habían ido con Esdras, que habían llegado incluso con Zorobabel. Ahora, el nombre de Nehemías, para que podamos ir entendiendo, es un nombre sumamente interesante porque significa Jehová consuela. Y una de las cosas que yo creo que Dios está trayendo en este tiempo, tiempos donde estamos mirando el derrumbe de muchísimas cosas que amamos. Miren, hermanos, y quisiera hablar con todo el corazón en este momento. Hay estadísticas sumamente fuertes con respecto a la cantidad de congregaciones locales que están cerrando en nuestro país. Se dice que es más o menos aproximadamente 5 congregaciones por semana que cierran, mientras una mezquita se levanta. Ahora, fíjate esto, estamos hablando a nivel natural, pero también podemos ver cómo la institución familia está siendo fuertemente atacada y tenemos estadísticas sumamente tristes. El mismo número de divorcios dentro de la iglesia, igual como que estuviéramos en el mundo. Y podemos seguir enumerando. Estamos mirando
una catástrofe espiritual viniendo en contra de nuestras naciones. Sabemos que el enemigo ha enfilado todas sus fuerzas en contra de la iglesia, pero justamente la palabra de Dios es clara cuando establece que es en los tiempos de mayor dificultad, en los tiempos de mayor oscuridad, donde tú y yo podemos experimentar de una manera sumamente especial el poder de Dios y la gracia de Dios, habilitándonos para no solamente enfrentar, pero para confrontar, para contradecir lo que el enemigo está diciendo. Ahora bien, volviendo al nombre de Nehemías, no es casualidad que en medio de una situación tan terrible, los muros de Jerusalén estaban quemados. Las personas que habían llegado a Jerusalén eran gente de la más pobre, no tenía recursos, era gente que estaba asustada. El mismo Zorobabel como gobernador era un hombre que, aunque era del linaje de David, era un hombre que había nacido en Babilonia, y era un hombre que tenía una mentalidad, vamos a decir, no tenía un modelo, permíteme refrasear, un modelo para construir o para edificar la iglesia de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Un hombre que por haber nacido en el cautiverio y a pesar de ser un descendiente de la realeza, en este caso un descendiente de David, sin embargo era un hombre con una autoestima muy baja. Pero encontramos cómo Dios en ese momento levanta un liderazgo tan interesante como es el caso de Nehemías. En otros momentos he compartido contigo acerca del equipo apostólico profético que Dios establece para ese momento, y que este no es el tema en este momento. Pero encontramos cómo dentro de ese grupo de líderes que Dios levanta para ese momento, levanta a este hombre, Nehemías, y su nombre Jehová consuela. Me trae a mi corazón el verso de Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando los discípulos encontraron que Jesús iba a partir, iba a ascender a los cielos, dijeron: pero ¿cómo nos vas a dejar solos? Y muchos de nosotros como iglesia a veces nos sentimos como: Dios mío, en medio de todas estas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, Dios ha establecido un liderazgo como Nehemías, Jehová consuela, un liderazgo con el corazón de Dios, un liderazgo que sabe traer el consuelo. Ahora déjame decirte, consuelo no significa pasarle la mano mientras otros lloran. Consuelo significa tener la capacidad, la visión para poder mirar lo que Dios está haciendo y la capacidad para establecer lo que Dios está haciendo en el cielo, hacer que se cumpla o se reproduzca en la tierra. Dice que el Espíritu Santo, Jesús lo dijo así, era necesario que Él fuera para que el Espíritu Santo viniera, y el Consolador, ese Consolador que era enviado por el Padre, nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a llevar a la verdad. Así es que el liderazgo Nehemías en los tiempos difíciles es un liderazgo clave, porque es un liderazgo que nos lleva a la verdad, es un liderazgo que nos muestra el camino, es un liderazgo que tiene visión clara de hacia dónde debemos ir y tiene estrategias para reconstruir, para restaurar, para edificar en medio de tiempos donde no tenemos recursos. Y este es el caso de Nehemías, y lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Ahora bien, en Nehemías 1:4, nosotros conocemos la historia. Dice que estando Nehemías allí en el palacio de Artajerjes, estando en el reino medo-persa, bien interesante, dice que de repente llegó uno de sus hermanos. Y Nehemías le pregunta: ¿cuál es la condición de Jerusalén? Un hombre y una mujer que quiere ser usado por Dios en nuestro tiempo, en este tiempo, es un hombre y una mujer que no desconocen la realidad que como iglesia nos ha correspondido vivir. Es un hombre, es una mujer, es un líder que tiene una conciencia clara de la situación en la que está sumergida la iglesia. Dice que Nehemías le preguntó a su hermano que venía de Jerusalén: ¿cuál es la condición de la ciudad? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Han hecho algo? ¿Han reconstruido? ¿Han logrado hacer algo?
Y dice en el verso 4, de manera muy interesante, dice que cuando él escuchó las palabras, porque cuando él escucha el reporte, ¿sabes qué? Nehemías, todavía los muros están derribados. Nehemías, todavía la gente está teniendo problemas serios para ponerse en orden. Nehemías, la ciudad está desolada, la ciudad está asolada y todos nuestros enemigos por todas partes nos están sitiando. Cuando Nehemías, Jehová consuela, escucha esta palabra, dice en el verso 4 que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Una de las cosas, la característica número 1 para que un hombre o una mujer pueda ser usado por Dios en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, para ser usado por Dios para edificar y para restaurar al pueblo de Dios, es que tiene que tener el corazón de Dios, sentir dolor por la condición de la iglesia, entender las circunstancias, entender el contexto que está rodeando, que ha venido en contra del pueblo, pero al mismo tiempo poderse doler delante del Señor, tener el corazón de Dios para su pueblo. Dice que él no solamente se sentó a llorar, sino que ayunó y oró. Es decir, él dijo, ciertamente estas noticias producen en mí dolor, pero Nehemías no se quedó simplemente con sentir dolor por lo que estaba ocurriéndole al pueblo del Señor, sino que orar y ayunar implica que Nehemías decidió buscar a Dios. Nehemías decidió buscar respuestas de parte de Dios. Nehemías decidió llevar delante del Señor la situación para que la mano de Dios se soltara poderosa sobre su pueblo. Estamos en un tiempo donde el liderazgo del Señor necesita una vez más venir a sus rodillas, donde el pueblo del Señor, cada hombre y cada mujer que Dios ha levantado en este tiempo, tiene que venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado por un pueblo. Tiene que venir delante de nuestro Dios por las necesidades de nuestro pueblo, por las familias que nos han sido encomendadas. Y no es simplemente, bueno, mira, Señor, aquí tenemos este problema, sino que como Nehemías podamos tener el corazón de Dios, el corazón del Padre mirando a su pueblo en tanta necesidad, en afrenta, en situaciones extremas. Esto tiene que producir en el liderazgo un verdadero dolor. Me preocupa cuando hay un divorcio entre el líder y las familias de la iglesia. Cuando el líder puede simplemente estar muy bien, vivir muy bien y no se da cuenta de las necesidades que hay en la congregación. Cuando hay un divorcio, lo que es la relación padres e hijos espirituales no se está dando de acuerdo a los principios del reino. El corazón del padre tiene que ser colocado una vez más en el corazón del liderazgo. Que cada pastor, que cada ministro que ha sido puesto sobre la iglesia de Jesucristo, en lugar de utilizar y en lugar de manosear de manera inadecuada a la iglesia de Cristo, pueda levantarse con el corazón del Señor en una intercesión verdadera. Ahora, en ese momento cuando Nehemías dice que se sentó a llorar y va delante del Señor en ayuno y oración, una de las cosas que yo puedo ver a lo largo del libro es que la motivación de Nehemías no era simplemente construir o reconstruir los muros simplemente para que Jerusalén tuviera muros nuevos. ¿Y por qué quiero decir esto como algo importante? Porque el verdadero corazón de Dios no es hacer cosas, un activismo, hacer por hacer, sino que los propósitos del reino, los planes del corazón de Dios que han sido establecidos desde antes de la fundación del mundo puedan ser establecidos en nuestras naciones. Cuando el evangelista Juan, cuando él dice en Juan, en su libro, en su evangelio, y todos nosotros conocemos ese verso de sobradas maneras, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y allí la palabra mundo no tiene que ver con cosmos, sino tiene que ver con el orden creado de Dios, con el propósito original de Dios. Cuando Dios amó de tal forma, Dios le puso tal pasión a su orden establecido, a aquello que Él había creado desde el principio, que decide enviar a su único Hijo para que entonces todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros hemos enseñado allí mundo como persona,
personas y decimos, de tal manera Dios me amó a mí que envió a su Hijo. No, Dios amó su orden, Dios amó su propósito, Dios amó su plan, Dios le puso pasión desde el principio, y esta es la razón por la que envía a Jesucristo. Y la razón por la cual la iglesia existe es porque nosotros, al igual que Dios, al igual que el Padre, amamos el orden establecido de Dios. Por lo tanto, nosotros no operamos en actividad por actividad, en hacer por hacer, sino que nosotros podemos operar en la sabiduría de Dios con el corazón del Padre. Entonces, estableciendo el orden del reino, estableciendo el propósito del reino en la tierra. La oración del Señor Jesús enseñándosela a sus discípulos: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es nuestra oración, la oración de la iglesia, la oración al final del libro de Apocalipsis, cuando dice el Espíritu y la novia dicen ven, pero no es ven y sácanos de aquí que los demás se mueran, sino Señor, ven y establece tu trono. Señor, ven y establece tu reino. Señor, ven y establece tu orden. Señor, ven y manifiéstate en medio de un mundo decadente. Ven y manifiéstate en medio de naciones que están desesperadas por ver y por conocer al deseado. Esta parte es muy importante. Entonces, Nehemías, su visión no era simplemente el hecho de reconstruir los muros, sino establecer un contexto donde el Dios poderoso de Israel, que se había manifestado en otro tiempo, que se había manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, que había usado a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Nehemías quería que establecer un contexto donde ese Dios poderoso que ellos conocían de oídas pudiese entonces ahora venir y establecer sus propósitos eternos en medio de ellos y que pudiera ser conocido. Ya yo estoy cerca de terminar mi programa el día de hoy. Sin embargo, quiero decirte que apenas estoy empezando la serie. Pues te vuelvo a repetir, la serie se llama Nehemías, estrategias, sabiduría y estrategia de parte de Dios para edificar en tiempos difíciles. Dentro de unos días vas a tener este bosquejo en mi página en Facebook. Los demás los puedes encontrar allí. Déjame repetirte, es el www.facebook.com/Corey Gómez. Puedes entrar allí, vas a encontrar los bosquejos que nosotros enseñamos. Sé que va a ser de bendición para tu vida. Sé que el Señor va a traer con esta enseñanza un nuevo nivel de esperanza. Dios nos ha establecido en este tiempo para que seamos vamos a decirte, ese agente de cambio, ese agente que produzca por las manos de Dios y a través del poder de Dios, que produzca en la tierra esos propósitos perfectos y maravillosos del Padre para cada nación. Quiero invitarte a que sintonices mis próximos programas. Sobre todas las cosas, ahí está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Me gustaría que nos llamaras, queremos orar por ti si tienes necesidades. Y si eres una persona que necesita ser formada en el ministerio, también llámanos y entra en nuestra página. Sé que va a ser de bendición los temas que estamos compartiendo contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.